La primera lluvia que cayó sobre el asfalto sonaba mal. No era el murmullo suave y vivo de la lluvia sobre el lago fuente del sauce de mi padre. Ese sonido de paz que parecía susurrar «estás en casa». Este era un golpeteo hueco. Muerto. Como huesos tamborileando sobre una tumba. Era el sonido de una promesa rota. Creían que habían ganado. Julián Navarro. Con su sonrisa de anuncio y su cargo de presidente de la Junta de la Comunidad de Propietarios de Cumbres Serenas. Él y su coro de vecinos que solo sabían asentir. Vieron un rincón de paraíso en las colinas de la Sierra Calderona y lo único que se les ocurrió fue asfaltarlo todo. Se llevaron el legado de mi familia. Drenaron el corazón del lago fuente del sauce y dejaron una cicatriz negra y estéril. Todo por unas plazas más para sus todoterrenos devoradores de gasolina. Pero cometieron un error. No fue solo falta de decencia. Fue un error geológico que llevaba 1000 años durmiendo bajo sus mansiones de 1 millón de euros. Lo que no entendieron, y su informe falso de expertos ocultó convenientemente, es que el lago no era solo agua. Era un tapón. Un sello de millones de litros que contenía la presión salvaje del acuífero bajo la colina. Ellos lo arrancaron. Y ahora yo. Alejandro Ruiz. Exingeniero de combate del Ejército de Tierra que ha pasado la vida estudiando el poder implacable del agua. Estoy aquí. En la ventana. Viendo cómo las primeras gotas empiezan a tirar de ese asfalto. El agua busca su camino a casa. Y yo les voy a enseñar uno nuevo directo a sus jardines impecables y a sus cimientos de mármol. Para entender la justicia que viene. Hay que entender el crimen. El lago Fuente del Sauce no era un adorno en nuestra finca de 2 hectáreas. Era su alma. Mi familia. Los Ruiz. La tenía desde hacía casi un siglo. Mi bisabuelo la compró cuando esto era solo huerta y bosque. ¿El lago? Un cuenco profundo alimentado por un manantial incansable. Fue la razón. Mi padre. Ingeniero civil como yo. Lo veneraba. Recuerdo ser niño. Sentado con él en el viejo embarcadero de madera que construimos juntos. Señalaba el centro. Donde el agua era más oscura y misteriosa. Alejandro. Nunca olvides que somos solo invitados. Este lago no es nuestro. Pertenece a la tierra. Regula la temperatura. Recarga el agua que bebe toda la comarca y da hogar a más vida de la que podemos contar. Tenía razón. Era una ciudad viva. Por las mañanas. Una garza real a la que llamé el viejo sabio por su paciencia se plantaba en los bajíos. Lubinas grandes y perezosas se escondían bajo el embarcadero. Por las noches. Un coro de ranas toro cantaba tan profundo que se metía en los sueños. Veranos nadando en su agua cristalina. Otoños pescando desde una barca. Viendo los algarrobos y pinos teñirse de oro. Era mi refugio. Mi vínculo con mi padre después de que se fuera. Perfecto. Entonces empezó a crecer la urbanización Cumbres Serenas. Mansiones beige idénticas. Todas con piscina y vistas. Llegó la Junta y... con ella. Julián Navarro. No era un villano obvio. Era peor, encantador como un veneno. Se mudó a la casa más grande. Conducía un Audi negro reluciente y llevaba polos ajustados para presumir un cuerpo que ya no tenía. En las reuniones de la comunidad saludaba a todos con «vecino», como si se lo hubiera ganado. Sus ojos siempre calculando. Para él. El mundo eran activos que gestionar. Mi finca. Un trozo de naturaleza salvaje junto a su reino esterilizado. Era una espina que no soportaba. Las primeras batallas fueron ridículas, cartas oficiales por las cañas en la orilla sur. Quejas por el ruido de las ranas por la noche. Yo respondía con ordenanzas del ayuntamiento y explicaciones de ecosistema sano. Eso solo lo enfurecía más. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. La campaña real empezó hace 2 años.
Julián decidió que el gran problema de la urbanización era la falta de aparcamiento para invitados. Su solución, un parking gigantesco. El problema, no había terreno. Entonces su mirada cayó sobre las 2 hectáreas subutilizadas de mi lago. Empezó con susurros y propaganda. Convocó una reunión informativa en el club climatizado. Presentó un nuevo reglamento, convenio de estabilidad geológica y ambiental. Trajo a un tipo elegante de consultores roca firme que, con diapositivas alarmantes y jerga científica, aseguró que mi lago centenario era una bomba de relojería, erosión subterránea que amenazaba los cimientos de las mansiones de abajo. La solución, drenar el peligro y estabilizar el terreno que casualmente sería perfecto para el nuevo parking comunitario. Era tan descarado que casi me río. Nadie más lo hizo. Estaban hipnotizados por el miedo que vendía. Yo sabía que tenía que luchar. Ya no eran cañas. Era el alma de mi tierra. En la siguiente junta llegué preparado. 2 semanas estudiando sondeos geológicos del ayuntamiento desde los años 40. Datos de lluvia. Modelos hidrológicos propios. Presenté un informe de 30 páginas con mis credenciales como ingeniero colegiado. Demostraba que el lago no era amenaza, era un vaso natural que absorbía avenidas y estabilizaba el terreno. Drenarlo sería el verdadero riesgo. Hablé con calma. Datos en mano. Silencio en la sala. Julián se levantó con cara de falsa pena. Gracias. Señor Ruiz. Muy apasionado. Entendemos su apego personal al elemento acuático. Dejó el insulto flotando. Pero tenemos un informe de una empresa asegurada y de prestigio. Usted es el propietario, conflicto de intereses evidente. Se volvió a la gente, escuchamos la opinión personal de uno o actuamos con expertos para proteger nuestras familias. Votación. Manos alzadas contra mí. Mi evidencia. Mi profesión. La historia de mi familia nada valió. Las máquinas llegaron menos de una semana después. Una manada de excavadoras amarillas al borde de mi paraíso. Vi cómo metían mangueras negras en el agua cristalina. Durante 2 días sangraron el lago. El nivel bajó, dejando al descubierto orillas que no veían el sol desde hacía un siglo. Peces aleteando en charcos de barro. La garza real dio vueltas gritando como si entendiera la profanación. Al tercer día solo quedó un cráter hediondo de fango y muerte. El silencio que quedó fue el más ruidoso que había oído nunca. Y entonces, en medio de la desesperación más absoluta, mi ojo de ingeniero vio algo. En el fondo expuesto. En la parte más profunda donde la arcilla era más gruesa. Había grietas. No eran grietas normales de sequía. Eran demasiado rectas. Geométricas. Y un brillo de humedad subía desde ellas. Desafiando la gravedad. En un segundo. Las palabras de mi padre. Los sondeos antiguos y mi formación chocaron como un golpe físico. El lago no solo contenía lluvia. Era una prensa hidráulica. Un tapón que sujetaba la presión artésica del acuífero. Sin su peso. La capa de arcilla estaba bajo tensión brutal. Mi dolor no desapareció. Se transformó en algo frío. Duro y clarísimo. Julián no solo había matado un lago. En su ignorancia espectacular había abierto la puerta de una prisión que contenía una fuerza mucho más antigua que su junta. Me había entregado un arma cargada. Solo tenía que esperar la tormenta. Esperar. Para un ingeniero. Nunca es pasivo. Es observación. Cálculo y preparación. Mientras el vecino de luto lloraba por la garza y las ranas. El ingeniero militar tomó el mando. Primer movimiento, silencio táctico. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. El hombre que había discutido con datos desapareció. En su lugar. Un recluso callado y aparentemente roto. Dejé de contestar los correos preocupados de Julián.
Dejé que la finca se llenara un poco de maleza. Cuando cruzaba con vecinos. Solo una mirada vacía. Julián pasó varias veces con su Audi. Ralentizando. Mirando. Una vez hasta me hizo un saludo condescendiente. Como a un perro al que acabas de dar una patada. Perfecto. Que creyera que estaba vencido. La arrogancia es un anestésico maravilloso. Mientras él se felicitaba en el boletín de la comunidad por el éxito del proyecto de mejora. Yo estaba en mi despacho rodeado de mapas topográficos. Sondeos y imágenes del acuífero. No lloraba. Estudiaba. Segundo movimiento, coartada perfecta. 2 meses después solicité permisos al ayuntamiento para instalar un sistema geotérmico residencial de calefacción y refrigeración. Era una mentira brillante porque estaba muy cerca de la verdad. El nuevo parking de 2 hectáreas actuaba como isla de calor. ¿Qué mejor que aprovechar la energía limpia de la tierra? Proyecto ecológico. Caro. Exactamente lo que haría un ingeniero hippie después de perder una batalla. Colgué el cartel reglamentario en la entrada. Casi oí a Julián burlarse. Mira a Ruiz. Perdió el estanque y ahora se arruina perforando el jardín. ¿Qué idiota? La ironía era deliciosa. Mi verdadero plan estaba a la vista. Bajo permisos municipales y disfraz de mejora ecológica. Cuando los aprobaron, empecé el trabajo real. Alquilé un equipo compacto de perforación geotérmica. Empecé por el lado que lindaba con el parking. Siguiendo una cuadrícula calculada al milímetro. No construía. Operaba. Había mapeado mentalmente los puntos débiles de la capa de arcilla que ya no tenía el peso del lago encima. Cada perforación no atravesaba la capa, eso sería demasiado evidente. Sino que la debilitaba justo en las uniones de las fisuras. Cada agujero era una muesca precisa en un cristal templado. Una sola no hace nada. 14. Colocadas con geometría exacta y el cristal espera el más mínimo golpe para estallar en 1000 pedazos. Trabajé 5 semanas. Manos callosas. Peso perdido. Sueño escaso. Cada noche. Al limpiar la máquina. Miraba el cuadrado negro del parking y las luces de las mansiones y sentía una certeza helada en las tripas. No perforaba la tierra. Perforaba mi dolor y mi rabia hasta convertirlos en un solo punto de propósito. Al terminar, devolví el equipo y volví al silencio táctico. La trampa estaba lista. Solo faltaba la pieza que no controlaba, la naturaleza. Me convertí en estudioso del tiempo. Seguía la dana que se formaba en el Mediterráneo. El verano apretaba. Entonces, un martes por la noche, el hombre del tiempo de Apunt cambió el tono. Atención. Vecinos. Una potente dana viene directa. Puede quedarse 48 horas y traer lluvias torrenciales de una vez en una generación. El suelo ya está saturado. Preparen zonas bajas. Apagué la tele. La casa quedó en silencio. Pero era un silencio lleno. Como la calma antes de la liberación violenta. Salí a la ventana. El aire estaba quieto. Pero sentía el cambio de presión. La tormenta llegaba. Y yo estaba preparado. La dana no llegó con furia. Se arrastró como un depredador. El cielo se puso verde gris enfermizo. El aire se espesó. Me senté en el sillón con el café frío en las manos. Ya no era actor. Solo espectador privilegiado. Las primeras gotas gordas golpearon el cristal. Luego diluvio. En menos de 20 minutos el parking era un lago marrón revuelto. El agua empezó a desbordar los bordillos y bajar por la ladera hacia las mansiones. Ellos pensaron que eso era el desastre. No tenían ni idea. Era solo el preludio. Entonces llegó el sonido. No trueno. Un zumbido grave que venía de las entrañas de la tierra.
Lo sentí en las plantas de los pies. El agua del parking empezó a burbujear como si hirviera. Una tela de araña de grietas blancas apareció en el asfalto. Un silbido. Y de repente el centro se levantó y explotó. Un geyser de barro y agua salió disparado 20 metros. Luego otro. Y otro. Mis 14 puntos débiles se convirtieron en 14 fuentes de destrucción. La tierra, liberada de su sello ancestral, respiraba por fin. Los géiseres se unieron en un río monstruoso que bajó por la ladera, arrancando árboles centenarios. Bancos de piedra. Todo. Su furia concentrada apuntaba a un solo sitio, la mansión blanca de columnas griegas de Julián Navarro al pie de la colina. La pared de contención desapareció. Los muebles de jardín volaron. Las grandes ventanas del sótano resistieron un segundo y explotaron hacia adentro por la presión hidrostática. Las luces parpadearon y se apagaron. Una ola de agua y lodo entró en su casa como una violación justa. Al amanecer el paisaje era otro. Mi finca. Una isla verde en un mar de destrucción. Abajo, un nuevo cauce de 20 metros de ancho serpenteaba donde antes había jardines perfectos. El parking parecía zona de guerra. Del cráter central brotaba ahora un chorro constante de agua limpia, el manantial ancestral. Por fin libre. Bajando por su nuevo camino como si siempre hubiera sido ese. A las 8 llegó el circo, bomberos. Ambulancias. Furgonetas de prensa. A las 9. El vehículo que esperaba, un todoterreno salpicado de barro con el escudo de la Guardia Civil. El sargento López. Cara curtida y ojos inteligentes. Subió directo a mi casa. Señor Ruiz. Tenemos preguntas. Parece que todo esto empezó cerca de su finca. Y hay registros de perforaciones importantes el mes pasado. Por supuesto. Sargento. ¿Quiere un café? Nos sentamos en la cocina. Le acompañaba la ingeniera jefe del ayuntamiento. Preguntas afiladas sobre las perforaciones. Mi historial. Sentía su sospecha. Yo era el sospechoso evidente. Cuando terminaron, fui al despacho y volví con el grueso dossier. Aquí está todo el expediente del permiso para el sistema geotérmico residencial. Planes aprobados. Informe geológico. Inspecciones. Certificado final. Todo legal y visado por el ayuntamiento. La ingeniera revisó páginas. Su cara pasó de sospecha a respeto. Luego a curiosidad. Los permisos están en regla. ¿Pero por qué ahora un sistema tan extenso? Como saben, la comunidad instaló 2 hectáreas de asfalto impermeable justo al lado. Como ingeniero, presenté un informe hidrológico de 30 páginas a don Julián Navarro y a la Junta advirtiendo del aumento de riesgo de inundación. Está en acta de la reunión del 4 de mayo. Punto 7b. Les advertí de la inundación superficial. No podía saber que el relleno era tan inestable ni que el subsuelo bajo el lago original era tan frágil. El sargento y la ingeniera se miraron. La investigación giró en ese instante. El foco dejó mi frente y bajó directo a la mansión inundada de Julián Navarro. Los meses siguientes fueron un espectáculo. La investigación se convirtió en auditoría forense de la Junta. Descubrieron el contrato con la consultora falsa y el rastro de dinero que llevaba a una sociedad pantalla de Navarro. Fraude puro. La comunidad quebró bajo demandas. Julián Navarro quedó arruinado. Sus bienes embargados. Enfrentaba cargos por fraude y poner en peligro a personas. La última vez que lo vi fue en las noticias, encorvado. Traje arrugado. Huyendo de los micrófonos. Hoy. Casi un año después. La vista desde mi ventana ha cambiado. El ayuntamiento declaró la zona baja zona de riesgo geológico. Derribaron las casas arrasadas. Quitaron los restos del parking.
Y en su lugar están haciendo algo nuevo. El manantial fluye libre. Ha dibujado un camino suave por la ladera y donde antes estaban el parking y la mansión de Navarro ahora se forma un humedal. Cañas. Libélulas con alas de cristal. Charcos de agua limpia. Esta mañana. Por primera vez en más de un año. Vi al viejo sabio, la garza real, plantado en los bajíos. Yo no traje la dana. No invoqué la tormenta. Solo vi un obstáculo artificial. Un monumento a la arrogancia y la ignorancia y lo quité. Saqué el tapón. Dejé que la presión saliera. Dejé que la tierra se curara sola. Julián intentó asfaltar un recuerdo para callar a la tierra porque le resultaba incómodo. Pero aprendió por las malas que nunca se puede enterrar un manantial. Solo puedes cambiar la forma de su río porque el agua siempre encuentra el camino a casa.